Venga, vamos al lío. Hay que tener una audacia increíble, una ambición casi demencial para mirar el continente americano y decir, ¿sabes qué? Vamos a partirlo en dos. Y no es una forma de hablar, es literalmente uno de los proyectos de ingeniería más bestias, más monumentales de toda la historia. A ver, la pregunta es que parece de ciencia ficción, ¿verdad? Pero fue un problema de ingeniería muy, muy real. Uno que tuvo obsesionados a líderes, a ingenieros, empresarios durante siglos. La idea en sí es sencilla, una zanja. Pero claro, una zanja de 82 kilómetros que tiene que atravesar selvas impenetrables, cordilleras enteras y ríos que son auténticos monstruos. Casi nada. Y claro, ¿para qué tanto lío? Pues aquí está el motivo. Esto no era un capricho, era la llave para revolucionar el comercio mundial. Piensen en lo que suponía evitar ese viaje infernal y larguísimo por el Cabo de Hornos, allá abajo en Sudamérica. Significaba ahorrar semanas de viaje, una barbaridad de dinero y, lo más importante, salvar vidas. Quien lo consiguiera controlaría las venas del comercio del planeta. El premio era gigantesco. Bueno, pues los primeros que se lanzaron a por ello, con todo, fueron los franceses. Y al frente, una auténtica leyenda, un héroe de su tiempo. Pero, ojo, que esta parte de la historia no acaba bien. Es más bien un cuento con moraleja, sobre cómo la soberbia y el no saber dónde te metes pueden convertir un sueño en una pesadilla de las gordas. El hombre del momento era Ferdinand de Lesseps, el genio que había domado el desierto para abrir el canal de Suez. Un ídolo. Y claro, llegó a Panamá con una confianza que se salía de las gráficas. Su lógica era aplastante. Si pude en Suez, esto es pan comido. Su plan, un canal a nivel del mar. Vamos, una zanja recta y punto. ¿Qué podía salir mal? Pues todo. Aquí es donde se vio el error garrafal. Intentó usar el manual de instrucciones del desierto, en mitad de una pesadilla selvática. Es que Panamá no tenía nada que ver con Suez. En vez de arena, lodo y roca que se deshacía. En vez de sol y sequía, lluvias torrenciales que lo inundaban todo y convertían el río Chagres en una bestia. Y por si fuera poco, un enemigo que ni veían venir. Los mosquitos, pequeños, silenciosos y cargados de malaria y fiebre amarilla. Y este número es para que se nos hiele la sangre. 22.000. Esa es la factura en vidas humanas del intento francés. Más de 20.000 personas muertas. La gran mayoría por enfermedades. La selva literalmente se los comía. Los hospitales no daban abasto. Hay una frase terrible que dice que cada traviesa del ferrocarril que construyeron costó la vida de un hombre. Una masacre. El desastre económico fue igual de épico. 287 millones de dólares de 1889, una auténtica barbaridad. Hoy serían miles y miles de millones. Miles de familias francesas, pequeños ahorradores que habían metido el dinero de su vida confiando en el gran de Lesseps, lo perdieron absolutamente todo. Y en 1889, la palabra final. Bancarrota. Fin de la historia. El gran sueño francés se había podrido, convirtiéndose en el mayor escándalo financiero del siglo y en una tragedia humana sin precedentes. Lo único que quedó en Panamá fue un agujero a medio cavar y la fama de ser una tumba para el dinero y para la gente. Vale, el sueño francés está muerto y enterrado. ¿Y ahora qué? Pues ahora entra en escena otro jugador. El fracaso de la ingeniería da paso a una solución política. Y la palabra solución va entre comillas y con ironía, porque Estados Unidos, con Theodore Roosevelt al mando, había decidido que ese canal iba a ser suyo, y no pensaban pedir permiso. El único pequeño problema es que Panamá, en aquel entonces, era parte de Colombia. Y el gobierno colombiano, como es lógico, miró el tratado que le ponían sobre la mesa los estadounidenses y dijo que ni hablar. Les pareció un robo, una cesión de soberanía inaceptable. Para Roosevelt esto no fue un no, fue simplemente un estorbo que había que quitar de en medio. Y la rapidez con la que solucionaron el estorbo es de película. Miren la cronología, que no tiene desperdicio. Agosto de 1903, Colombia rechaza el tratado. 2 de noviembre, aparecen casualmente barcos de guerra de EEVU en la costa. 3 de noviembre, qué oportuno, Panamá declara su independencia. 6 de noviembre, EEVU reconoce al nuevo país y para el 18 de noviembre ya había un tratado nuevo firmado, uno muchísimo mejor para ellos, claro. En 16 días se inventaron un país para construir su canal, eficiencia en estado puro. Y lo mejor es que no hay que especular. El propio Roosevelt lo reconoció años después y con un orgullo que desarma. Tomé el istmo. Así de claro. Lo hizo y punto. Esta frase es el resumen perfecto de su política del gran garrote. Ya saben, habla bajito, pero que se te vea un buen palo en la mano. Y su palo era ni más ni menos que toda la Armada de los Estados Unidos. Bien, con el asunto político resuelto, quedaba lo de menos, construir el canal. Pero los ingenieros estadounidenses aprendieron del desastre francés.
No iban a caer en la misma trampa. Su plan era completamente distinto, revolucionario, una de esas ideas que lo cambian todo. Y aquí está la genialidad. La idea clave es, si no puedes con la montaña, pasa por encima de ella. En vez de excavar una zanja imposible a nivel del mar, ¿qué hicieron? Crearon un lago artificial gigantesco, el lago Gatún. ¿Cómo? Pues construyendo una presa descomunal para domesticar al río Chagres. Y así elevar el nivel del agua a 26 metros. De repente, los barcos ya no tenían que atravesar las montañas, podían navegar por encima. Pero claro, ¿cómo sube un barco de miles de toneladas 26 metros de altura? Pues con una especie de escalera de agua. Las esclusas son pura magia de la física. Es como un ascensor. El barco entra en una piscina gigante, se cierran las compuertas y se llena de agua por simple gravedad. El barco sube, se abren las compuertas de delante y pasa a la siguiente. Así 3 veces para subir y luego lo mismo para bajar por el otro lado. Brillante, ¿o no? Ahora bien, no todo fue tan fácil. Para conectar ese lago con el Océano Pacífico había que librar una guerra. Una guerra de 9 años contra la cordillera continental, en el llamado Corte Culebra. Fue una batalla brutal, de toneladas de dinamita y máquinas de vapor contra una montaña que se deshacía. Los deslizamientos de tierra eran constantes, gigantescos. A veces borraban en minutos el trabajo de meses. Aquí se ganó o se perdió el canal. Pero la historia no acaba en 1914 con la inauguración. Saltamos un siglo en el tiempo. Y resulta que esa maravilla de la ingeniería se había quedado pequeña. Los barcos de mercancías eran ahora monstruos que no cabían. El comercio mundial había cambiado y el canal tenía que adaptarse o morir. Así que Panamá se embarcó en otra obra faraónica. Y es que los números hablan por sí solos. Un barco Panamax original transportaba unos 4.500 contenedores. Los nuevos, los Neopanamax, pueden llevar más de 13.000, casi el triple. Son auténticas ciudades flotantes. El salto es tan bestia que te das cuenta de que no había otra opción. O se ampliaba o el canal se convertía en una reliquia. Claro. Para estas esclusas gigantes hacían falta compuertas gigantes. Y se inventaron algo nuevo. En vez de las viejas puertas con bisagras, las nuevas son unas moles de acero inmensas que ruedan. Se deslizan lateralmente para cerrar el paso. Pesan miles de toneladas, pero se mueven con una precisión que asusta. Son como edificios de 11 pisos tumbados y moviéndose sobre raíles. Pero esperen, que llega lo más alucinante. Esclusas mucho más grandes deberían gastar muchísima más agua, ¿no? ¿Es de lógica? Pues no, gastan un 7% menos. ¿Cómo es posible? Pues con un sistema de piscinas laterales que ahorran y reciclan el 60% del agua en cada uso. Es una genialidad de la ingeniería sostenible. No solo salvan el canal, sino que aseguran el agua dulce para la población de Panamá. Increíble. Y así llegamos al final del viaje. La historia del canal lo tiene todo. Empieza como una locura trágica, se construye a base de diplomacia a cañonazos y un ingenio brutal, y se reinventa un siglo después para ser todavía más espectacular. Es un monumento de 82 kilómetros a la ambición, a la terquedad y a la capacidad humana para, literalmente, cambiar la forma del planeta. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si fuimos capaces de partir un continente, de subir barcos por encima de montañas, ¿cuál es el próximo imposible que vamos a tachar de la lista? ¿La fusión nuclear? ¿Colonizar Marte? El Canal de Panamá nos enseña que los mayores desafíos de la ingeniería son, a menudo, el primer paso hacia el futuro.